Siempre así. Sigo buscando afuera, sigo domando la espera, repitiendo heridas, qué ganas de irme. Sigo pero a mi manera, sigo colgado de la palmera, reviviendo el día que empecé a rendirme. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte. Era más seguro evitarte que sumergirme. Pasábamos la noche entera, dos locos en la tierra firme. No sé ganar pero tampoco sé rendirme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. Pasábamos contigo, pasábamos contigo. Ahí, ahí contigo, ahí, ahí contigo. Sigo pensando sin parar, pero cuidado, que el tiempo vuela y nosotros caminamos. Quizás duela si nos olvidamos. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte. Era más seguro evitarte que sumergirme. Entera, dos locos en la tierra firme. No sé ganar pero tampoco sé rendirme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. Pasábamos contigo, pasábamos contigo. Ahí, ahí contigo, ahí, ahí contigo. Ahí, ahí contigo, ahí, ahí. Pasábamos la noche entera, dos locos en la tierra firme. No sé ganar pero tampoco sé rendirme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. Pasábamos contigo, pasábamos contigo. Ahí, ahí contigo, ahí, ahí contigo.
viento trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo. Inevitable ausencia, no está aquel anillo y el cielo la cruz del sur, ni mi pilar de grillo que por la noche canta porque extraña su amor y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas, el mezcladito me enciende y me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar y me pongo bajo manos de inutilidad, de que haya mi sangre y hoy me tengo que inventar. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Venga. 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, transmitiendo en vivo a través de la 100.9 para los Gallegos, generando la señal que se replica en FM Activa 94.1 en Perito Moreno. De hecho, ahí Federico González me dice que está todo ok. Genial. Y nos desea un buen día a todo este equipo. También estamos en vivo en el canal 5 del videocable de esa localidad y nos disponemos a acompañarlos durante la primera mañana de la radio en la otra gestión. Karina Taverne, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Claudio Lobos, ¿cómo le va? Muy bien, aquí estamos. Bueno, está... Hoy se vino con gorra. ¿Viste? Sí, me clavé una gorrita. Así, y... Me gusta, linda, me encanta, ¿te gusta? Me encanta, bueno, me encanta. Tenés buen gusto para los regalos. En general tengo buen gusto. Es cierto. No vamos a entrar en detalle. Bienvenidos amigos, aquí estamos gente para compartir esta horita y algo con ustedes.
los invitamos a que nos acompañen porque aquí en el estudio ya lo extraño, lo tengo ahí vidrio de por medio, pero no le puedo dar el mate de todas las mañanas, Ujú. no solamente a Claudio Lobo, sino a Juli Quirós, que ya está con su mate en mano, pero hoy no está el comandante con Ujú. nosotros. Es cierto, lo decíamos, estaba amarillo, Ay, parecía pobre. una alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Tenía ese color, ¿viste? Pikachu. Parecía Pikachu. Sí, sí, así Ay, que Brian, un poco querido. lo obligamos, ese instinto maternal que tenés, No. a ir al médico y hacerse un chequeo rapidito. De hecho, así fue en horas del mediodía y le detectaron una inflamación intestinal, algo así, Sí, ¿no? algo así, pero ahí se está recuperando, así que le mandamos un beso grande, que se cuide, que tome los remedios en horario, que respete Ujú. la dieta y pronta recuperación, que aquí lo estamos aguardando. Está la silla calentita, obviamente, Ujú. de Brian Álvarez. Le mandamos un beso, recupérate pronto y cuídate. Ujú. Y bueno, y por eso está operando en los controles hoy, Todo. asumiendo el cargo de subcomandante, digamos. Alférez, dijo Nica. Alférez Rondón. Alférez. Bueno, qué responsabilidad, Juli, ¿eh? Pero ¿Eh? está más pulpo que nunca porque vino, nos conectó a través de las distintas plataformas, puso en marcha el streaming y demás, y ahora se fue para el otro lado del vidrio. No para el otro lado, no está viendo la luz ni nada por el estilo, sino que solamente nos separa el vidrio. Bueno, les agradecemos mucho, a Juli principalmente, porque está Ujú. siempre ahí acompañándonos y haciendo posible que estemos al aire, y como decías vos, a través Así. de la radio y a través de las distintas plataformas de este medio. Estaba viendo la meteorología aquí en Río Gallegos, mañanita nublada, bien, bien nubladita. De hecho, estaban cayendo unas gotitas cuando venía a la radio. Pero no podemos decir que era lluvia. 2 o 3 gotitas en el Claro. parabrisas. De hecho, a las 8 de la mañana el cielo se presenta cubierto, dice el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura es de 6 grados 8 décimas sobre cero, la térmica 2 grados 8 sobre cero. Ujú. Humedad 53%, presión 980 decimal 8 hectopascal, viento del norte a 25 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegará a los 17 grados centígrados, ¿eh? Y sabes que se destaca un alerta para Río Gallegos. Ujú. En realidad es para la noche de hoy jueves y para la madrugada de mañana viernes, alerta por lluvia. El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, Sí. pudiendo ser superados de forma puntual. Ujú. En las zonas más elevadas, la mayor parte de la precipitación puede ocurrir en forma de nieve. Dice este alerta, a ver si sí, en realidad es para todo el sur de la provincia de Santa Cruz, exceptuando la zona de Calafate y la Cuenca. ¿Mm? O sea, Gregores, Piedrabuena, Santa Cruz. Santa Cruz, Río Gallegos, Esperanza, Ujú. todas estas localidades, toda la ruta 3, por supuesto, toda la zona costera, la zona centro, hasta más allá de la Esperanza, ponerle zona El Cerrito, bueno, de ahí para acá, toda esta De ahí área, hacia la costa claro, todo. y de Gregores para abajo, ponerle como para Ujú. trazar. Incluiría también a Puerto San Julián en este alerta, amarillo Ajá. por lluvia, como recién daba la descripción, precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados, por supuesto, de forma puntual, y puede ser nieve en las Sí. zonas más elevadas. Para la noche de hoy jueves y también para la madrugada de mañana viernes. Bueno, Es perfecto. un anticipo Anticipo. del Servicio Meteorológico Nacional que nosotros Ujú. estamos replicando. Perfecto. Bien, muy bien. 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a saludar también en este inicio de la otra gestión de hoy, día jueves, ¿te parece? A nuestros auspiciantes,
que nos acompañan cada día y hacen posible que estemos aquí cada mañana compartiendo con ustedes la información, el inicio de la jornada y por supuesto después el pase, nuestro momento recreo con nuestros compañeros de Arriba al Día. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista al lago. Están equipados para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta y hay promociones especiales para los santacruceños. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Cabañas del Titán, llama al 2966 74 62 19 para concretar tu reserva. Y a propósito del hostel Titán, Sí. hoy hay una propuesta, ¿no? Para todos aquellos que quieran ir a ver en pantalla gigante el partido de Argentina. Ay, se viene la Recordemos que hoy selección. juega Argentina-Uruguay y Titán te está invitando a ver este partido hoy a las 9 de la noche. La propuesta es una de menú, por supuesto, es una hamburguesa a la parrilla con papas fritas más una pinta artesanal. En pantalla gigante ves el partido, no quiero equivocarme, 5.000 pesos, ¿verdad? De acá no lo veo por No el lo tema podés ver, del- ¿no? Porque Sí, 5.000 exactamente, pesos, 5.000 pesos. Me parecía un poco barato, pero Ujú. sí, está buena la promo. Por 5.000 eso pesos. lo chequeé, sí, Sí. tal cual, tal cual. Así que bueno, ahí en calle de los Sauces, 3366, en el Calafate, Titán Hostel, ¿no? Te da esta posibilidad, esta invitación de ir a ver el partido esta noche, ahí en pantalla gigante, y compartir ese momento Buenísimo. con amigos o con conocidos o con desconocidos también, ¿por qué no? Claro, también, o con su pareja también. Claro. Se puede ir en una Así linda que- salida. Buenísimo. Así que ahí está la invitación para hoy, allí en el Calafate. IBE Servicios realiza controles de plaga. Ya te pasó el mate. Puede Pásame pasar. el mate. Bueno, Realiza vamos controles de a plagas, desinfecta dispersar las locales. plagas que hay por ahí. No voy a tener que llamar a la gente de IBE Servicios. De IBE Servicios, como los que... ¿Habrán llamado los del edificio ahí que el muchacho le entró, se escondió en el tanque? ¿te Tienen que acordás? haber ido con refuerzos. ¿No? Recordá que IBE Servicios desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. ¿Eh? Lo tenemos, Juli, si no, no importa. Si no, no importa, ¿eh? No pasa nada. Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. Pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordar que IBE Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, entre otros quehaceres. Llama al 2966-219109, el teléfono de IBE Servicios. Y como ya sabes, para simplificar todos tus trámites que tengas que hacer por internet, en el barrio San Benito, en calle 13 y 32, tenés esa posibilidad, esa asesoría en Servipago. Podés llamar al 2966-251547, por ejemplo, para hacer un trámite en ANSES, en AFIP,
en así pagar una factura, algo tan simple como eso, comprar un pasaje, pedir una constancia de tu situación en el Veraz. Si no, te dan una mano también para confeccionar un currículum, para hacer una nota de pedido de licencia, para sacar una fotocopia, realizar una impresión. Bueno, también tienen anexo kiosco y librería Servipago en el barrio San Benito, en calle 13 y 32. Muy bien, muchas gracias a nuestros auspiciantes que nos apoyan, nos dan una mano. Y aquí estamos para compartir esta horita y algo más que tenemos en cada jornada preparada para estar con ustedes. Otra jornada de paro a nivel provincial convocada por ADOSAC. Ayer dábamos cuenta de esta situación. En realidad ya el lunes anticipábamos lo que podía ocurrir. Empezamos esta semana en realidad la culminamos la semana pasada o durante el fin de semana. ADOSAC había planteado 48 horas de paro para esta semana. Hubo una conciliación obligatoria, por lo que se determinaba, o sea, se exigía, mejor dicho, en este marco, que ADOSAC levante las medidas de fuerza. Esto nos contaba Javier Fernández, el secretario general de ADOSAC, el lunes a la mañana, cuando habló con nosotros. Dijo, de esas 48 horas planteadas, hay 24 que sí las vamos a concretar, porque el Congreso se va a reunir el miércoles, o sea, durante nuestra medida de fuerza, y no hay manera de retrotraerlo, lo que ya se había decidido. Estábamos expectantes a la decisión del Congreso de ADOSAC. Podía levantar la medida de fuerza para el jueves, pero no, nada de esto ocurrió. Un poco vos lo visorabas, lo habías dicho. Sí. Dudo que el Congreso de ADOSAC levante las otras 24 horas de paro para la provincia, ¿no? Sí, no era solamente un parecer, era teniendo en cuenta los años, la experiencia. Nunca un Congreso va en detrimento de una medida que tomó un Congreso anterior. No suele suceder, no pasa eso, así lo dice la historia de ADOSAC. Y además, ya se había producido la reunión de la conciliación obligatoria y sinceramente la posición del gobierno siguió siendo exactamente la misma. Es más, les hizo un repaso de lo que ya le había ofertado, como si no lo supieran. Bueno, es lógico que eso no se iba a modificar. Y un primer relevamiento nuestro, a través de las calles, cuando venimos aquí a la radio, vemos que tiene importante acatamiento, o sea que es importante y efectivamente se está cumpliendo estas 48 horas de paro en la provincia de Santa Cruz, que es muy importante, ¿no? Porque el Congreso puede definir paro por 24 o 48 horas, pero si después los docentes van a trabajar, y viste que el gobierno siempre está atento a eso. Viste que te va contando cuántos van a la movilización, cuántos se adhieren y se acatan al paro, viste que te va contando. Y después te lo hace saber, ¿no? Pero bueno, o sea que no es un detalle menor el acatamiento de los docentes al paro en esta jornada. No, seguramente que no. Porque un poco respalda y apoya la decisión tomada, que si bien por sus referentes en el Congreso. Sí, sí. Además, las decisiones de ADOSAC se toman primero en asambleas y luego en Congreso. O sea, es absolutamente democrática y no pasa por la decisión de 1, 2, 3 o 4 personas. O 1, 2 o 3, 4 filiales, no. En todo caso. Bueno, ahí es distinto porque las filiales más grandes tienen más representantes. Claro, ajá. Ahí es distinto. Claro, tenés razón. Claro, el voto no vale 1 por cada filial, en realidad. Claro, pero sí es absolutamente democrática, ¿no? No pasa porque un dirigente decide. Claro, sí, tenés razón. No es buena la corrección. Lo cierto es que el Congreso de ADOSAC rechazó la conciliación y va al paro este jueves. Esto lo anticipaba ayer el diario Nuevo Día. Así lo decidió el Congreso Docente, que se reunió ayer miércoles de manera virtual. Los docentes reclaman un aumento de sueldo y el mantenimiento de la cláusula gatillo. Sin respuestas a las demandas docentes, ratificamos el paro para el día jueves 16 de noviembre.
exigimos un porcentaje de aumento sumado a la cláusula gatillo, exigimos la continuidad de la cláusula gatillo para el 2024, exigimos soluciones concretas a las problemáticas laborales, eso así como muy en general. Exactamente, sí. Como un flyer, ¿no? Como una primera, como un título. Pero bueno, después el documento en sí, por supuesto, es mucho más extenso. Hablamos de gremios y de la situación de cada uno. Pasamos a judiciales y les enviamos un enorme saludo que seguramente nadie del Poder Judicial nos está escuchando porque anoche tuvieron fiestas, al menos aquí en Río Gallegos, porque hoy en todo el país, como cada 16 de noviembre, es el Día del Trabajador Judicial, porque un día como hoy, de 1950 y pico, se creó la Federación Judicial Argentina. Así que por ese motivo, hoy es un día no laborable de los trabajadores judiciales en todo el mapa de nuestro país, del año 1952. Ahí lo encontré. Pero a propósito de los trabajadores judiciales, queríamos compartir con ustedes lo que sucedió ayer, porque hubo paritaria de ese sector aquí en la ciudad de Río Gallegos. Hubo, pero no hubo. Es decir, hubo reunión, hubo paritaria, pero no hubo acuerdo. El Tribunal Superior de Justicia ofreció pagar en cuotas mientras el sueldo de un trabajador de las primeras categorías está bajo la línea de pobreza. Es un parte que nos hizo llegar el gremio de los judiciales, que fue justamente esta misma entidad quien rechazó la oferta presentada por el Tribunal Superior de Justicia. Un trabajador de la justicia de Santa Cruz, contaban en ese parte, se encuentra 50% por debajo de la inflación proyectada para este año. Indica, como para brindar algunas precisiones más, que los vocales del Tribunal Superior de Justicia ofertaron pagar un 15%. Y esto corresponde, según ellos precisan, viste que ellos se manejan por acordadas, que son las paritarias, digamos, a nivel nacional. Claro. La acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahí me iba a auxiliar Juli, la acordada de la Corte, que luego se baja a cada una de las provincias. Bueno, la acordada 36 de 22, o sea, es del año anterior, de 2022, en 3 cuotas, esto es lo que ofertaron, pagar esa acordada en 3 cuotas iguales a los trabajadores judiciales. La propuesta fue realizada en la reunión paritaria que se llevó adelante ayer. Esa oferta fue rechazada directamente por el gremio. Es que debido a que desde 2015 los salarios han disminuido un 70% y teniendo en cuenta, destacan, la deuda que mantienen con los trabajadores, los saberes de los empleados de las primeras categorías del escalafón se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Por este desfasaje, es lo que explican. El sistema salarial de los trabajadores de la justicia, acá brindan detalles, depende de las acordadas que emana la Corte Suprema. Es lo que les explicábamos recién. Se trata de la ley espejo, por lo que los aumentos que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cada una de esas acordadas se deberían implementar en Santa Cruz, por ejemplo, pero aquí la particularidad es que esa acordada no solamente no la respetan, pero que se pone en vigencia al año siguiente. ¿Se entiende? O sea, hay un desfasaje de... no, eso es lo que está acordado de esa manera. Está bien, la acordada se pone en vigencia. Lo que pasa es que no lo vienen cumpliendo. No lo cumplen, claro. Ni siquiera eso. El gremio remarcó que la caída del salario es tal que el salario de un trabajador queda aproximadamente 50% por debajo de la inflación
proyectada para este año. Es mucho más extenso, pero con esto Es un sintetizar. sistema similar al Sindicato Argentino de Televisión, donde Exacto. se cierran paritarias arriba y después así como se cierran, acá abajo se deben cumplir. De hecho, las empresas privadas de los trabajadores, por ejemplo, que están dentro del SAT también, las digo, DirecTV, Canal 10, Canal 2, Super y otros que proveen internet y demás, por citar a los de aquí de Arriba Gallegos, en su gran mayoría están al día. Están al Están al día. No así los trabajadores de Canal 9, donde no se cumple. Así que sabemos más o menos cómo es este sistema. E imagínate hoy, si no están cumpliendo la acordada del año pasado, con una interanual del 142%. O sea, es claro que hay trabajadores que deben estar por abajo de la línea. Claro. Es que lo mismo que pasa en el Sindicato Argentino de Televisión también. Tal cual, tal cual. Hoy un desfasaje de un año es mucho dinero, mucha necesidad en el bolsillo. El doble. Claro, El doble. tal cual. Como para cerrar el tema de los trabajadores judiciales, enumeran una serie de solicitudes que fueron rechazando los vocales del Superior Tribunal de Justicia, y en el final de la información indican que los vocales también rechazaron el pedido de una nueva reunión urgente para el 17, que es lo que solicitaban, el 17 de este mes, lo rechazaron y solo aceptaron reunirse el próximo día 23. Así que vamos a estar atentos y lo agendamos. Bien, cuando hablamos del tema de la resolución del Congreso de OSAC, leíamos lo que estaba destacando el diario Nuevo Día, pero decíamos también que había un documento redactado después de realizado este congreso de manera virtual con resoluciones para destacar. Y nos acota Beto, nuestro compañero de trabajo, que está muy atento también. Repasando bien estas resoluciones, nos encontramos no solo que no acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, sino que también que se determinaron 48 horas de paro para la semana que viene. Tal cual lo hicieron en el Congreso anterior, claro, lo mismo. Para los días miércoles 22 y jueves 23 de noviembre del corriente año, por supuesto. O sea, la semana que viene el Congreso de ayer ya determinó 48 horas de paro para la semana que viene. Los chicos de Arriba al Día, en la continuidad, en la propuesta de la radio, van a estar hablando con el secretario general de la sede de la filial Río Gallegos, ¿no? Nicolás Pereira, no me acordaba el Nico Pereira. Va a estar hablando y dando más detalles del Congreso de OSAC y esta decisión. Perfecto. Otro de los temas que queríamos destacar en esta mañana, al menos así lo hace en sus dos títulos principales el portal de Infobae, uno de cara al balotaje directamente. Milei y Massa llegan al último día de campaña en paridad, con el foco en los indecisos y ante un desenlace abierto. El libertario, dice Infobae, encabezará un acto masivo en Córdoba, donde insistirá con sus críticas a la casta y un discurso a favor del cambio y en contra del kirchnerismo, muy macrista, bullrichista, ¿no? El candidato de Unión por la Patria estará con empresarios, que dijo que no eran sus amigos, vecinos y la comunidad educativa. Además, dará una conferencia de prensa Sergio Massa en estas últimas horas. Ese como uno de los títulos destacados. Y el otro, nuevamente, como si alguien lo extrañara, apareció Leo Fariña. Lo vi ayer. ¿Y de qué manera, Qué manera de haber plata ahí, por Dios. Qué impresionante, increíble. ¿no? Plata hasta dentro de una heladera había, los famosos... Por todos lados, Sí. por todos lados. Bueno, si Bajo, ustedes no ¿viste? no lo saben, esto que les decía, sí, muy impresionante la cantidad de dinero efectivo que tenía en todos lados. Lo encontraron en el barrio del Grano, en una cueva, digamos, entre comillas, en una cueva,
con 500 millones de pesos, ¿se dice? Sí. Bueno, indica Tiene que decir que la adelanto. plata la pesaban, ¿no? Porque contarla era imposible. Entonces, estimaban, no, creo que lo que pesaban eran los dólares. Sí, Fue el que deschavó a Lázaro Báez. claro, exactamente. Y toda la maniobra, las maniobras ahí en la Rosadita, recordamos claramente. La Policía Federal comenzó el procedimiento esta mañana, dice, en el domicilio del financista y arrepentido, se había arrepentido de lo anterior, ¿no? Arrepentido de la ruta del dinero acá en un country de Escobar. ¿Y esto por qué? Porque están allanando en esta mañana la casa de Leo Fariña. Hoy por la mañana, luego de arrestarlo ayer, tras encontrarlo en una cueva financiera de la avenida Juramento, en el barrio de Belgrano, la División Antifraudes de la Policía Federal allanó junto con la aduana la casa de Leonardo Fariña en el country San Matías de Escobar. El procedimiento, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales, continúa al cierre de esta nota. Decía Camila Roales, la esposa de Fariña, que se hizo presente en el allanamiento a la cueva de ayer en Belgrano, estaba en el lugar. También se lanzaron operativos, dice Infobae, contra los domicilios de los 4 detenidos que fueron hallados junto a Fariña en esa cueva, según confirmaron distintas fuentes. Uno de ellos es Carlos Senande, de 28 años, con domicilio fiscal porteño, dedicado al negocio inmobiliario, al menos en los papeles, según consta en la AFIP. Le sigue Antonella Soma, registrada en el rubro de servicios personales de la AFIP, de 32 años, con domicilio registrado en Ramos Mejía. También Romina Mariela Frare, la tercera detenida, de 25 años, también dedicada, según los papeles, al negocio inmobiliario. Y Damián Frare, en familia, también allanado, es el quinto detenido ayer en Belgrano. Por lo pronto, según indica la información, no se encontraron elementos de interés en la casa del financista, apenas una computadora que va a ser peritada. En cambio, se secuestraron computadoras, teléfonos, dinero en efectivo. Damián Frare tenía 10 teléfonos en su poder. Algunos de los detalles de lo que sucedió ayer en esa cueva del barrio de Belgrano, donde encontraron a Leonardo Fariña y a este grupo de personas que les mencionamos con 500 millones de pesos en efectivo. Había plata, había plata por todos lados. Claro, no, increíble, increíble. Cambiamos de tema, volvemos aquí a la provincia de Santa Cruz, a Río Gallegos. Ayer hablamos bastante de él porque es un vecino de aquí de Río Gallegos que ha hecho propia la causa del homenaje año tras año a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Recordemos que ayer 15 de noviembre se cumplieron 6 años que se perdía el contacto con los submarinistas. Víctor Burgos, apelando a sus conocimientos de herrería y demás, hizo una réplica de este submarino y la instaló allí frente a su casa. Y después le empezaron a pedir réplicas. De hecho, hasta ciudades en las que viven familiares de los 44 submarinistas también le empezaron a pedir réplicas, una manera de homenajearlos a ellos. Y todos los años él también, en torno a esta fecha, allí frente a su casa, ubicado en el barrio Servicios Públicos, convoca a familiares básicamente y a la comunidad que quiera apoyarlo y mantenerlos vivos en la memoria a los 44. Y nos está escuchando Víctor Burgos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina Tabarne y Claudio Lobos, te saludamos.
A ver, Víctor, ahí Juli Quiroz está tratando, anda a ahí las corridas, viene Juli, porque Juli. está un poco acá en el streaming, un poco allá en el control también, pero bueno, Víctor, ¿nos estás escuchando vos ahora? Está ahí, se nota que está ahí, No, pero era, nosotros no lo podemos escuchar. Me parece que él sí. ¿Eh? Vamos a ver si nos escucha. A ver, Víctor. A ver, hola, hola. Víctor, ¿estás ahí? No lo podemos escuchar nosotros. Se nota que está en línea. Ujú. Sí, sí. ahí Está. estamos, Sí, sí, se Víctor, notaba que ¿cómo estaba en estás? línea. Ahí Hola, estamos, buen Víctor. día. Hola, Claudio y Karina, muy buenos días. Sí, yo los estaba escuchando perfecto a Sí, ustedes. Ajá, sí, sí. bueno, Éramos por eso decíamos, éramos nosotros que no te escuchábamos, pero ya lo hemos restablecido. ¿Cómo va esa mañana, Víctor? Bueno, desde ayer, bueno, hace días, ya con la ansiedad, con lo que viene, porque este año, bueno, yo trato, Claudio sabe, Karina sabe que yo todos los años trato de mejorar esto cada vez, que sea mejor para Ujú. los que vienen, ¿verdad? Para los familiares. Bueno, y estamos a full, pero bien, bien, porque aparte este año tomé la iniciativa de invitar a las fuerzas, a toda la fuerza, porque Ujú. creo que era algo correcto. Ujú. Así que sé que me va a acompañar mucha gente. Contale un poco, por favor, Víctor, y de manera resumida, a la gente que nos está viendo, o que nos escucha, cómo surgió esta iniciativa y de qué se trata. ¿Por qué un vecino de la ciudad, en este caso vos, te ha surgido esta inquietud, como decía Claudio en la presentación, que has tomado como propia la causa del Ara San Juan? Bueno, más o menos en una nota que tengo guardada, que me hiciste vos, yo más o menos lo comenté acá fuera de casa. Esto me salió, pero fue algo tan, yo como todo el mundo pendiente cuando ocurrió la desgracia esta, Ujú. yo después tuve una desgracia familiar, perdí a mi señora y me fui de viaje. Ujú. En la vuelta, yo saliendo de Caleta Olivia, mirando el mar, no sé cuál o por qué, pero se me vino a la mente los 44 y Ujú. desde Caleta acá a Río Gallego programé cómo podía ser. Y obvio, le prometí a ella Ujú. que podía y que me gustaría Claro. meterme en esta causa haciendo la réplica, ¿no? Y Ujú. bueno, tuve algunos tropiezos, cosas así, pero y lo logré, y Ujú. consultándole a mis hijos, a la familia, eh, dije, lo voy a hacer y lo voy a instalar en casa. Ujú. Y bueno, me contacté con algunos de los familiares y de ahí en más hizo la cadena Ujú. y tomé la causa esta porque como argentino, por sentimiento, viendo qué sé yo, poniéndome en el lugar de los familiares, de los que Ujú. quedaron, ¿verdad? Claro. Y nunca tuvieron una respuesta de nada. Y bueno, tomé y me metí en la causa y hoy, bueno, el sábado es el cuarto homenaje que hago acá en El Río cuarto. Gallego. Claro. Y lo lindo, creo que para mí y para los que me acompañan, contar con familiares directos es Ujú. algo muy importante. Yo le Claro. doy mucho valor. Eh, un ejemplo, el sábado, bueno, mañana viernes, ya mañana llega, mañana vienen, cuento con 6 familiares. Ujú. Ujú. Así que es algo hermoso. Estoy preparando todo el tema de lo que es proveer la cena, almuerzo, Claro. bueno, todo, lo que incluye todo, la estadía de ellos acá, Ujú. que estén bien y que se Claro. sientan cómodos. Claro. O sea, más o menos eso es el tema. Y aparte hay algo que escuché que dijo Claudio, sí, me tomé también o sea, tomé la iniciativa cuando me pidieron el pedido de que haga réplica para otras provincias. He Ujú. hecho, tal es así, tengo un pedido para otra réplica ahora, si bien termine este homenaje, para Puerto Santa Cruz, en nuestra provincia. Ah, mirá Y vos. bueno, para Claro. mí es un orgullo, Sí, claro, Seguro. es claro. un orgullo. Y para nosotros es un gusto también, Ujú. porque nosotros tenemos una réplica
que generosamente nos claro. regaló Víctor. El La año pasado, tenemos en casa. el año pasado en el acto nos reconoció nada. Sí, el No era año necesario pasado. en absoluto, No, porque claro. de alguna manera se tiene que apoyar y colaborar con la logística, ¿no? Ujú. Que él se hace también. Sí, lo hace lo hace solo, todo mucho eso pulmón, con mucho amor, con con mucho cariño. mucha predisposición también, Sí, esto que nos sí. está comentando. Recuerdo el año antepasado que hiciste la conducción, Ujú, estuvimos ahí. claro, El año pasado también hiciste también. la conducción, pero yo no estaba en Ujú, Gallegos, no pude ir. Y bueno, y este año se viene el cuarto. Nosotros ujú. hacíamos mal la cuenta, viste que pensábamos que era el tercero. Es el cuarto. Recién nos ha dicho Víctor, Víctor ¿y que es el qué cuarto. familiares van a venir? ¿Ya habían estado en la localidad los familiares que van a venir en esta ocasión? Mira, hasta ahora una sola persona, una mamá Ajá, de un submarinista, del capitán de navío Mendoza. sí, Las demás no las conozco, sino que ajá, las tengo, bueno, en el grupo, ¿no? Porque tengo un claro, grupo de 22 personas, 22 familiares de Lara en un grupo, que, ajá, lo integro, es como si fuese uno más de ellos. Me dicen, me llaman, hablamos, por lo que hago, pero es como dijo Karina y como dijiste vos, Claudio, sí, esto lo hago a pulmón, pero ujú, con mucho sentimiento, le pongo todo como tiene que ser. claro, Ujú. Y yo siempre muy agradecido a ustedes porque estuvieron desde hace o sea, desde con este serían el tercer homenaje que ustedes me dan una mano, me ayudan, me colaboran, y para mí es muy importante. Por eso esa réplica que recibieron el año pasado, que recibió Claudio, es el agradecimiento, y no cualquiera tiene una réplica de esa. ujú. No, gracias. Gracias. Víctor, bueno, cuando habla de lo que hago, son réplicas de Lara San Juan a escala, ¿no? En Claro, mayor o para menor medida. Pero bueno, habían unos conocimientos de herrería, ¿no es cierto, Víctor? Para que tomes esta iniciativa. Claro, claro, sí, sí, está todo en la base de soldadura y todo en la parte de herrería. Esas cositas salgo a pedir a veces amortiguadores viejos, y con eso Ujú, los hago las réplicas chiquitas, que son las que, como dije, las que tenemos, claro. las que han recibido algunas personas, y tal es así. Tuve que hacer ahora para quiero hacerle entrega a los mandatarios de cada fuerza, uno a cada uno, Claro. Ujú. porque me van a acompañar, vamos a tener eh, una hermosa, la banda se integra ahora en dos, ¿cómo puedo decir? Dos fuerzas, vendría a ser gente de la Fuerza Aérea y gente de la policía. Entonces Ajá. yo digo, cada vez nos superamos un poquito más, y yo me siento, pero imagínate, para llegar a hacer esto, qué sé yo, es hermoso. Ujú. Inclusive ahora hay personas que van a recibir algo que son unos souvenirs muy bonitos que me Ujú, trae una de las familiares, que no la conozco, pero me ujú. dijo. Y bueno, eso es para ciertas personas que colaboran siempre, todos los años conmigo. Claro, Bien. debe ser muy fuerte, muy profundo para vos el hecho de integrar un grupo de WhatsApp en el que hay 22 familiares. 22 familias de los 44 héroes del Lara San Juan. O sea, te consideran un miembro de la familia más, ¿no? Tal cual, tal cual. Y yo, bueno, mirá que yo tenía pensado en una nota con ustedes comentarles algo. Me doy, o sea, creo que no hay muchas personas que hayan podido desayunar, almorzar, merendar, cenar y sobremesa con ellos, y que te llenen de todo las cosas que yo hoy sé por ellos, que te Ujú, comenten, que te cuenten las historias, las vivencias. Y para mí es, qué sé yo, un caso único. Por eso digo que hay gente que no, quizás no tiene idea. Y yo lo logré con esto, así, ujú, desinteresadamente, claro, y con el corazón llegué a ellos. Y soy uno más para ellos. Ujú. ujú. Víctor, ¿qué es lo que tienen planeado realizar a partir de hoy que comienzan a llegar los primeros familiares? ¿Cómo es el itinerario o el programa que has armado? Bueno, te cuento. No, mañana viernes, 16 Mañana. horas llegan Ujú. en Ujú, el avión, creo que 16 horas. Bueno, hasta ahora, por eso sé que va a haber mucha gente. Y se ha sumado un grupo de amistades que posiblemente hacemos una pequeña caravana desde el aeropuerto hasta la Armada. ujú, Primer momento lo íbamos a hacer con los autos antiguos, que es un señor, Juan Moyano.
pero como es día laborable, mañana hay algunas personas que están, tema de trabajo no puede. Claro. Esos autos sí van a estar, pero van a estar el sábado frente a casa en el homenaje, van a estar instaladitos, estacionados, y el viernes hay otros autos que han sido reciclados, que no los conozco, no los he visto porque ellos me ofrecieron, y para que me ofrezcan, para mí es hermoso. Entonces hacemos, si se hace bien, y si no, una pequeña caravana hasta la Armada, bueno, después se alojan ahí, van a merendar, en la noche tengo una cena con ellas, yo, son todas mujeres las que vienen este año, todas mujeres. Y bueno, el sábado ya, después del mediodía, tengo que estar preparado todo acá porque ya vienen a instalar un equipo, tengo que decirle al locutor, a Claudio, hay un equipo, me van a instalar, me han prestado un equipo muy bueno, con micrófonos inalámbricos, me dijeron que le diga... No vas a tener que gritar tanto. Sí. Sí, bueno, y después, bueno, viene, yo hice, este año hice con un amigo un atril nuevo, al lado de Lara, en la cual fabriqué un cuadro muy bonito y le puse en el fondo la foto de los 44. Qué bueno. De los 44, arriba lleva un vidrio y eso va entarugado en el atril. Lo tengo que poner el sábado ya, taparlo, para que los familiares lo descubran. Es algo nuevo acá, en el homenaje. Claro. Bueno, después me han regalado una bandera muy bonita, que es para la que se va a izar. Y después empezamos con la entrega de las maquetas, los souvenirs, y por último, y hay una señora que quiere hablar, una mamá quiere hablar. Está bien. Me avisó, me preguntó que sí, le digo para mí, yo le digo al locutor y no hay ni un inconveniente. Y después, para cerrar, estoy en eso, un agregadito que se va a servir un chocolate hecho en casa. Esto va a ser a las 4 de la tarde aproximadamente, Víctor. ¿Qué horario estipulás? Sí, bueno. A las 16 horas ya arrancamos, o sea que digamos, Claudio y la gente que está en esto tendrá que estar, qué sé yo, 4 menos 20, y media, como para preparar todo, y a las 4 largamos. Perfecto. ¿Sí? Eso sería el horario. Recordanos la dirección, es el barrio Servicios Públicos. Recordanos la dirección. Sí, y la manera de acceso. De llegar. Bueno, para venir, la gente que viene del centro para arriba, para el fondo, para este lado, saliendo de Gallego, pasando Diarco, a 200 metros hay un cartel verde, dice Barrio de Servicios Públicos. Hay que bajar a la izquierda y la cuarta calle, esa es Ramón Molina. En la calle Ramón Molina doblan a la derecha y ya van a ver las banderas, van a ver la réplica de Lara, y vehículos que van a ver ahí. Es muy sencillo de llegar. Si siguen esa indicación, pasan por delante del mayorista de Diarco y siguen esa indicación que lo dijo Víctor. Me acuerdo que así me indicó, y así llegar. La colectora del acceso a Diarco. De autovía, antes de Diarco, entras a la colectora y ahí seguís, pasás por enfrente. Pasás por enfrente de Diarco. Las indicaciones, es fácil. Es muy fácil de llegar. Estaba mirando la meteorología, porque el viento nos ha castigado esto. Sí, ahí el viento ha sido piadoso, igual estoicos quedaron. Bueno, no va a haber viento, pero parece que va a haber lluvias y nevadas. Esto para la madrugada y la mañana del sábado, por la tarde y noche, mayormente nublado. Así que bueno. Me recordaba, Víctor, que el año pasado estuvo quien hoy es gobernador electo, Claudio Vidal, estuvo presente el año pasado allí en el acto, ¿recordás? No sé si le habrás hecho llegar la invitación en esta ocasión. Sí, no, estaba esperando para, el año pasado, la verdad, vos lo viste, la parte humilde y sencilla, porque él no quería hablar. Sí, bueno, se arrimó, vos lo nombraste, habló perfecto, me acompañó como amigo, la verdad que para mí fue, como se lo dije, y aparte hay una mamá que le agradeció y le entregó la réplica de Lara San Juan también, porque gracias a él, esa mamá estuvo acá, porque no podía, y para mí no me daban los números, porque nosotros, vos sabés muy bien que los pasajes los pagamos nosotros con un amigo. Claro. Bueno, él me ayudó.
Y este año igual. Entonces, hasta ahora no puedo decir que sí ni que no, Claro. pero me dijo que sí. Y quizás contamos también con la presencia del vicegobernador electo. Así Ujú. que, Ujú. bueno, este año, Bueno, que para mí es un orgullo que me acompañe esta gente y como siempre dije, acá es la que luce es la bandera argentina. Tal cual, perfecto. Es tal un, cual. es un placer acompañarte en tan noble causa, Víctor. Sabelo, ¿eh? Y lo hacemos público. Es un orgullo para nosotros también sumarnos a esta causa. Te mandamos un fuerte abrazo, Víctor. Gracias por atendernos a esta hora. Gracias a vos, gracias a Karina y a todos los oyentes. Y bueno, por intermedio de ustedes, los invito al que quiera estar acá y acompañarme y acompañar a los familiares que vienen, Perfecto. bienvenido sea, bienvenido sea. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, Víctor. Allí estaremos el sábado por la tarde, Dios mediante, y queda planteada la invitación a todos ustedes, a toda la comunidad. Un nuevo homenaje a esos 44 héroes que iban allí adentro, a bordo de el Ara San Juan, y que lamentablemente allí quedaron, ¿no? En las frías aguas del Atlántico. Así que, como les decíamos, el sábado a las 4 de la tarde, allí en lo de Víctor, aquí en Río Gallegos, es muy fácil de llegar y además va a ser muy emotivo. Así han sido cada una de esas ceremonias, poder hablar con los familiares, estar en contacto con ellos, brindarles a veces tan solo un abrazo, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y que se sientan acompañados y Ujú. reconocidos también. Claro, claro. Es simbólico, ¿no? Sí, no es mucho más lo que uno puede hacer. Es esto, juntarse al menos una vez al año para recordarlos, Exacto. tener la posibilidad de recibirlos y esto de escuchar a los familiares, Ujú. escucharlos y homenajear a los 44. Así que bueno, ahí está hecha la invitación. Por supuesto, vamos a estar presentes este sábado dándole una mano A Víctor. a Víctor, haciéndonos ahí los locutores y los No, bueno, y vos los sí, a vos te sale. los No, yo ceremoniales, te hago la porque también logística. le damos una mano en la organización del acto, ¿no? Sí, bueno, en lo que se puede, ¿no? Por suerte tenemos amigos que sí son profesionales Claro, en entonces materia uno, ceremonial y protocolo, entonces ellos nos van dictando claro, cómo se uno les organiza un pide acto. ayuda y demás, Ujú. y siempre muy generoso. Bueno, nos queda un minuto para las 9 de la mañana y ayer lo adelantabas y lo contabas aquí, la situación que estaban viviendo los trabajadores mineros. Sí. Y allí en cercanías de Perito Moreno. Ese fue un anticipo que nos hacías y después fue una de las noticias del día. Claro, claro. En realidad, si replicamos un anticipo de FM Activa de Perito Moreno, Claro. daba cuenta de esta paralización de tareas en el yacimiento Cerro Negro que opera la empresa Newmont, una empresa tercerizada. No recuerdo el nombre. Bueno, los trabajadores de esa empresa estaban reclamando básicamente el pago de sueldo atrasado, perforaciones CR, perforaciones, Sí, sí. algo así. me parecía, Exactamente. ¿no? Vos sabés que así lo refleja Tiempo, Tiempo Sur. Daniel Pierich, secretario social y de turismo de AOMA, brindó detalles de las medidas de fuerza que llevan adelante porque esta contratista que vos mencionabas, que opera en Cerro Negro, no cumplió con el pago de haberes, motivo por el cual están atrasados. Confirmó que en las próximas horas se comprometieron desde la empresa a depositar los sueldos y, de ser así, obviamente los trabajadores mineros van a retomar la actividad. Bueno, estas son declaraciones que hizo a este medio colega y lo que dijo Daniel Pierich es que esta medida de fuerza la llevan adelante desde el día viernes. Es un reclamo porque la firma hace varios meses que está teniendo problemas, no cumplen el pago de salarios con los trabajadores, lo hacen fuera de término, no es lo que corresponde. No teníamos respuestas concretas
ni nada concreto sobre el problema. El paro de actividades no solo es en Newmont, porque es donde está esta empresa. La empresa nos tiró una conciliación obligatoria, dice, que entendimos que no correspondía porque están reclamando un hecho tan grave como es la falta de pago de sus salarios. Claro. Ayer nos reunimos con todo este trabajador y vocero de sus compañeros, dijo, nos reunimos en el Ministerio de Trabajo y Newmont se va a hacer cargo de los sueldos. Hoy a la mañana estarían depositados en las cuentas de los trabajadores. Si en el transcurso de la mañana se da de esta manera, comenzarían inmediatamente las labores, dijo este vocero, Daniel Pierich, a Tiempo Sur. Bien, que a las 10 de la mañana va a estar hablando también en FM Activa con Federico y con Julio, Daniel Pierich de AOMA a las 10 de la mañana, va a estar hablando en FM Activa de Perito Moreno. Claro, estas son declaraciones que hizo hoy para Río Hoy a la Gallegos mañana, temprano. claro, sí. Seguramente ahora cuando hable, dentro de un ratito nada más, en una hora, con nuestros compañeros de Activa, que les mandamos un abrazo grande, podrán tener novedades respecto del pago. Claro. Estaban esperando a ver si los trabajadores ven reflejados esos saberes atrasados en sus respectivas cuentas. Bueno, 10 de la mañana entonces estaremos atentos a la actualización y a ver cómo se encamina esta situación. Así es, así es. ¿Sabes qué? Hablando de trabajadores y de reuniones, se pospuso la paritaria municipal aquí en Río Gallegos, que se iba a reunir hoy. Hoy jueves 16, fue pospuesta para el próximo, en este caso es el jueves de la semana que viene. Hoy es 16, 6 y 7, 13, 23, para el jueves 23. La última reunión fue el 26 de octubre, donde, bueno, no hubo oferta de recomposición salarial, ¿te acordás? Cuando se juntaron los municipales, pero sí en lo que avanzaron en esa paritaria, en la que participaron, por supuesto, todos los actores involucrados, ¿no? Hablamos del SOEM, hablamos del representante del Consejo Deliberante, la concejala Mico, y el Ejecutivo Municipal en la persona del contador Diego Robles, el secretario de Hacienda. Ellos en la paritaria anterior avanzaron en cuestiones laborales. Claro. No Salarial nada. ¿Te acordás? Bueno, habían quedado en un cuarto intermedio que iba a continuar hoy jueves. En este caso, para sí avanzar en el tema salarial. Claro. Pero, bueno, según dice Tiempo, este cambio de fecha sucede luego de que el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, informara que por motivos de índole personal no podía asistir porque no se encuentra en la ciudad. Bien. Así que por ese motivo se resolvió encontrarse el próximo jueves. ¿Tiene que estar sí o sí el secretario de Hacienda? Y bueno, es el que lleva adelante, dentro del municipio, es el que lleva adelante la paritaria en el municipio. Sí, pero y tendría que tener un segundo que esté a la altura, ¿no?, de la situación. Porque si no está Robles, que no hay paritaria, claramente. Y no, bueno, pero el SOEM parece que lo entendió, ¿no? Como tantas otras cosas. Un jueves más. Claro, en otros momentos tal vez el interlocutor podría ser el secretario de gobierno, ¿no? En otros momentos, en otras situaciones. En esta, puntualmente, el encargado, el designado, siempre ha sido el secretario de Hacienda, Diego Robles. Así que para el jueves que viene, así con esa fecha, quedó la paritaria municipal de Río Gallegos. Perfecto, seguimos repasando los temas destacados por el diario nuevodía.com.ar. Río Gallegos, hospital regional, según trabajadores, siguen faltando insumos. Así lo denunciaron por las redes sociales con una imagen.
muy gráfica, muy ilustrativa, ¿viste? El cajón que se despliega, que está lleno de capsulitas, de ampollas, de pomitos de pomada, bueno, prácticamente vacío, ¿no? Ujú. Muy Como esos cajones de incompleto. farmacia, ¿no? Claro, Que están exactamente. con todas las divisiones. Ujú, Bueno, ¿y qué pasa en esas divisiones? Hay faltantes, algunas que están ujú. vacías. Así lo denunciaron por las redes sociales con esta imagen. El diario Nuevo Día advirtió la escasez de insumos, por lo que se suspendieron turnos en salud bucal y el plan quirúrgico. Esto había advertido el diario Nuevo Día semanas atrás, cuando hizo público que mediante 2 notas, áreas del nosocomio Río Gallegos advirtieron sobre el faltante de insumos. Esto que provocó el faltante de guantes en el área de salud bucal y una circular que llevó la firma de la doctora Noemí Ananía, Ujú. remitida a todos los servicios quirúrgicos del Hospital Regional Río Gallegos, en donde anunció la suspensión del plan quirúrgico en dicho establecimiento por faltante de drogas anestésicas. El gobierno, recordemos que primero desmintió esta situación y Ujú. después fue admitida mediante un comunicado de prensa oficial. Sí. La situación al parecer continúa, ya que desde una cuenta publicaron una foto en la que exponen el supuesto faltante de insumos en la guardia del Hospital Regional de Río Gallegos. Bueno, una cosa más, ¿no? De tantas, lamentablemente. Esto de las contradicciones. ¿Por qué Ujú. si están en esa situación, por qué no lo reconocen? Claro, y en su ¿Y momento, de por qué hecho, no se hace algo al respecto? no lo reconocen, pero hay directivos de hospitales del interior de la provincia, por ejemplo, en su momento Ujú. leíamos una nota que se llevaba la firma de Trovato, director del hospital de Perito Moreno, donde estaba pidiendo a los pacientes que Que lleven lleven. insumos, Ujú. que lleven insumos para ser atendidos. Sí, 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 Y sí, por el sí. otro lado, el gobierno desconoce la faltante de estos productos, de estos Ujú. insumos. O Claro, sea, ahí está claro. la prueba. Pónganse de acuerdo en todo caso. Y si lo van a negar, bueno, que no sea público esa nota, por ejemplo, del doctor Trovato, Ujú. pidiéndole a los pacientes y con mucho detalle, ¿no? Con mucho detalle, de acuerdo a la práctica que necesitaba hacerse o que necesita hacerse cada paciente, el requerimiento iba variando, Claro, claro. pero había una necesidad y que se publicó Ujú. y que se le pedía a los vecinos, a los pacientes de Perito que colaboren en este sentido, con insumos. Exactamente, O sea, exactamente. 9 de la mañana, ya 9 minutos en la República Argentina. ¿Están nuestros compañeros de arriba al día? ¿Están llegando? ¿Sí? Em, ahí me parece que andaba Nica ya, ¿no? ¿Está sí. llegando? Bueno, le mandamos un beso y gracias también. Estaba mirando algunos mensajes. A ver, nos dice Leti, buen día. Enrique, también los saludamos como todos los días. A Juan y a Margarita también les mandamos un beso, que nos están acompañando. Y algunas consultas. Enrique nos preguntaba si sabíamos algo de la paritaria de los viales. No sabemos nada, pero ya hicimos las consultas del caso, así que ahora que empezamos el pase, Bien. Enrique, si nos llega alguna data respecto de tu inquietud, la vamos a estar comentando. Otro tema, nos dice Leti, chicos, ¿qué saben sobre el tema de antenas? Antenas. Tenemos una nota en el diario Nuevo Día también. ¿2 notas? Sí. ¿Cómo? No tengo micrófono. No tenés micrófono. Sobre unas aclaraciones que hizo la propia empresa. Claro, entiendo que se refiere a esa situación, ¿no? Sobre las antenas 5G, que en realidad no son 5G. Después de la polémica, Claro se refirió a la colocación de antenas e indicó que no son de 5G, o sea, tecnología, de esa tecnología. Ajá.
No sé si refiere a esto la pregunta de nuestro oyente. Es una de las variantes, el tema, pero contalo si te parece. Bien, desde la Coordinación de Comunicaciones Externas de la empresa emitieron un comunicado respecto de las manifestaciones de vecinos por la instalación de los aparatos en distintos puntos de Río Gallegos, aclarando que existían convenios firmados con el municipio, como se nos hizo saber de la municipalidad, que estos eran convenios que de hecho se habían firmado en gestión anterior, en la de Roberto Juetich, y también aclararon que las antenas no pertenecen a la tecnología 5G. Los clientes móviles piden más conectividad, por lo que son necesarias estas inversiones en antenas para ampliar el área de cobertura y la capacidad de transportar más tráfico, favoreciendo así el desarrollo de la economía, brindando más conectividad a personas, negocios, pymes y empresas. Esto dijeron desde la empresa. En ese mismo sentido, indicaron que la empresa solicitó las autorizaciones correspondientes al municipio, trabajando de acuerdo con los lineamientos establecidos tras la firma de un convenio de permiso de obra y alquiler de espacio al municipio. Por último, indicaron que la ubicación de los sitios está planificada acorde a las necesidades de cobertura de Claro y aclararon que la tecnología de estas nuevas antenas de conectividad y comunicación móvil no serán de 5G. Bueno. Bueno, la otra nota que decía Julián. Espera que está, ahí estamos, Fer, ¿cómo estás? Hola, Buen día, ¿cómo Fer, están? bienvenido, Nica también. Gracias, buen día. Julio decía que hay dos notas. Sí. La otra tiene que ver con lo que pasó después de eso, que es que la Secretaría de Ambiente clausuró las obras, ¿no? Porque no está todavía el visto bueno, por decirlo de alguna Tal manera. como lo habíamos dicho nosotros hace 10 días. Sí, claro. Chicos, respecto de la cuestión 5G, que hay como mucha paranoia, etcétera, hay que decir que recién el Estado Nacional está en el proceso de licitación para el otorgamiento, De la digamos, 5G. claro, de la tecnología 5G. Es Ujú. decir que sería ilógico que en Río Gallegos se estén instalando antenas de algo que todavía no está instituido y que en Río Gallegos además representa una porción ínfima de lo que es las telecomunicaciones. Lo harían primero en Córdoba, en Buenos Aires, Claro, sí, etcétera. sí. 4G tenemos, ¿verdad? Sí, 4G ese es tenemos. con el que funcionamos actualmente. Sí. Ahora estamos bastante lejos de dar ese saltito. Claro, lo que pasa es que hay ahí toda como una cadena de digamos, razonamiento medio conspiranoico que indica que las vacunas del COVID tienen allí un componente que se conectaría y que de esta manera con el 5G básicamente nos Lo controlaría. tienen controlado todo. Y sí, Claro. y nos van a hacer decir cosas raras en los programas, etcétera. Más raras todavía. Sí. Más raras, che, se nos va a complicar en serio. Lo que pasa es que vos decís eso porque estás comprado por la multinacional. Porque yo tengo el chip puesto ya. Claro, Está controlado. por eso. Por eso. Sí, no, después no. se enojan los oyentes y nos tratan de retrógrado. ¿Te acordás? No dijeron retrógrado. Dinosaurio. Nos mandaron a Jurassic Park. Sí, Sí, porque son sí, dinosaurios, dicen que. sí, exactamente. Sí, se enojaron algunos. Digo yo, en oyentes, ese pero tipo de cuestiones igual hay cosas mucho más sutiles que nos controlan y un poco nos someten y no tienen que ver con China ni con Claro. cuestiones raras, ¿no? Sí. Claro, y no hay mucha tecnología en No, ese sentido. Bueno, y para responder un poco la inquietud de Leti, León, pasó esto que está en Nuevo Día y que nos contaba recién Claudio, esta aclaración, digamos, que salió a hacer la empresa en Claro. cuestión, claro, que no eran Que las antenas 5G no son 5G. Claro, exactamente. Las que nosotros le llamábamos 5G, bueno, no tienen esa tecnología. Claro, Es para ampliar, digamos, la tecnología actual, la 4G, claro. para darle mayor Mayor distribución, cobertura, exactamente. y mejorar el servicio. De hecho, Ese quien es- anda por la ciudad, perdón, caminando en la zona del Benjamín Verón Sí. hacia Crucero General Belgrano, toda esa zona hay como un vacío Como un limbo. que Claro. no hay señal o es No muy llega, mala la claro, señal. Claro, bien. Y la otra cuestión, como nos decía Juli, que hay dos notas al respecto en Nuevo Día, es lo que mencionaban, la intervención de la Secretaría de Ambiente que clausuró la instalación, la obra de instalación de las antenas. Esto Ujú, sucedió claro. ayer.
Según detallaron, en ejercicio de las atribuciones contempladas en tal artículo de tal norma de la Ley Provincial 2658, lo que se hizo justamente es, de manera preventiva, clausurar esa obra. ¿Pero por qué? Porque todavía no se había pronunciado la Secretaría de Ambiente. Claro. El estudio de impacto ambiental estaba en el área de evaluación. Sin embargo, la obra avanzó. Claro. Antes de cerrar un convenio de alquiler, porque eso fue lo que se cerró, y lo que se cierra en muchos municipios de la provincia, porque este es un caso que ahora se visibilizó porque lo expusieron los vecinos, pero esto ocurre y ocurrió siempre, estos convenios entre el Estado, en este caso el municipio, y una empresa privada. El Estado provee un espacio para ofrecer un servicio el privado. Esto ocurrió siempre, pero digo, el estudio de impacto ambiental no debe hacerse antes de que se cierre este contrato, que se cierre este convenio. ¿No debería ser así? Lo que pasa es, a ver, lo que Digo, yo convocar entendí a en las su áreas momento. pertinentes, medio No, ambiente lo que de yo entendí en su provincia y demás. momento es que hay un acuerdo que se celebró hace años Sí, con esta empresa y que ahora, según lo que yo entendí que planteó el concejal Pedro Muñoz, que dijo que cuando hay nuevas locaciones, o sea, nuevas ubicaciones de antenas, esas nuevas ubicaciones, por el solo hecho de tener esa condición de novedosa, tienen que ser evaluadas. está Tal bien. vez que cuando se celebró el ¿No contrato, estaba que- contemplado la ubicación de Claro, las antenas en esos lugares? porque no había necesidad. Ahora hay una necesidad, por ejemplo, de responder a alguna falencia en cuanto al servicio que se da en cierto sector de la ciudad. Bueno, hay que buscar en ese sector un espacio donde se pueda instalar esta antena para mejorar la calidad del servicio. Lo Entonces, peligroso de esto es la desinformación, como siempre. O atribuirse ciertos conocimientos de otros lares Sí. que son inexplicables o poco entendibles para el común de la gente, ¿no? Porque lo primero se dijo fue los efectos en la salud. Claro. claro, Sí, Pero sí. ahora también hay un vacío legal. Ese vacío legal precisamente está eso que vos decías, Claudio, del estudio de impacto ambiental. Quizás en aquellos años no era necesario. Quizás la actualización que ha habido para los este tipo de emprendimientos ahora lo contemple. Porque, Porque si no... hay varios casos de estos acá en Gallegos de estudios de impacto ambiental que a unos sí y a otros no, Claro. por parte del municipio, digo, y por parte del ente rector, ¿no? de ambiente, ¿no? El caso de estaciones de servicio, por Claro. ejemplo. Sin ir más lejos, chicos, el predio ahí de tan rastrillado el tema, tristemente, el tema de la avenida Crucero General Belgrano. Sí. Ahí había un convenio para la colocación de una estación de servicio. Y en ningún momento se nombró o se dio la palabra estudio de impacto ambiental. Claro. Y yo sé, por parte de privados que están próximos a inaugurar una estación de servicio, que le hicieron acá sobre la Ruta 53 o Avenida Asturias, le hicieron un poco más ADN a cada uno de los con el estudio de impacto Tenía esa ambiental. misma información, sí, que no fueron los mismos requisitos, requerimientos, porque ahí hay 2 estaciones de servicio que se están construyendo. Barra 3. Sí. Y bueno, y no fueron los mismos Claro, exigencias a Por una eso, que a ¿viste? otra. Me parece que hay por ahí a veces conveniencias o vacíos legales que demarcan la ley. Y eso es peligroso. Porque a su vez da a esta falta de información, ¿no? Tal cual, pero sí, por otra parte, porque ahora a ver si hay un convenio firmado, un contrato firmado entre un privado y el municipio, y si hay una parte que no la cumple, Se tiene que hacer cargo ahora el municipio. y claro, y sabes, jurídicamente se tiene que hacer cargo. Porque acá, y por el otro lado hay una empresa que quiere mejorar su servicio, pero bueno,
choca con estas imposibilidades. Claro. ¿no? Bueno, veremos. Tengo respuesta para Enrique. Enrique Bavera, que nos preguntaba sobre la paritaria de los Vial. trabajadores viales. Bien, bien. Sí. No tuve que buscar mucho porque solamente en el Facebook lo publicaron. ¿Qué dicen? La información indica que ayer hubo reunión paritaria. Ujú. No, perdón, antes de ayer, porque fue el día 14 y hoy es 16. El día 14, o sea, el martes. Ujú. Hubo paritaria. Escuchen esto. Toma la palabra la autoridad laboral. Estoy hablando de los trabajadores viales de Viales. toda la provincia de Santa Cruz. Sí. La paritaria incluye a los jubilados y a los activos. ¿Qué dice la autoridad laboral? Bueno, 10 y 20 de la mañana se reunieron, comienza esta mesa de negociación colectiva, 10 y 20. Bien. Toma la palabra el directorio, el paritario de Vialidad Provincial. Bien. Y dice, Lo patronal. exactamente, dice, buenos días a todos y a todas. Desde el Poder Ejecutivo ofrecemos la siguiente propuesta. Otorgar una suma fija y no remunerativa de pesos 40.000 para los meses de octubre y noviembre del año en curso. Ujú. Esa es la que rechazaron, sí, sí. Otros gremios, ¿no? Claro, y Viales. ahora Viales. llegó a la mesa de los trabajadores viales. Esto es lo que llevó Claro. el Ejecutivo a ellos. Bueno, ¿qué dice el sindicato? Buenos días a todos y a todos. Desde la asociación sindical solicitamos un cuarto intermedio para llevar la propuesta A la asamblea. asamblea de los afiliados. Ujú. Bueno, no siendo para más, se cierra el acto y se van a volver a reunir. Bueno, ¿qué pasó? Se hizo la asamblea y y- rechazó. Claro. ¿Mm? Rechazó de plano la propuesta del Ejecutivo por considerarla totalmente insuficiente. Y ahora esos 40.000 pesos el gobierno, la patronal lo va a transformar en porcentaje, le va a ofrecer 5,5% a octubre, 5,5% a noviembre, y, bueno, 11% y ahí de- se van a tener que reunir otra vez si la aceptan o la rechazan y bueno, dependerá de la dignidad de los trabajadores de vialidad, ¿no? Y de la necesidad, Y básicamente. no, de la- Esto de decir claro, de dignidad sí, es sí. para chicañar un poquito, pero en realidad de las necesidades, porque juegan con eso, juegan con Claro. la necesidad de la gente. Buen día, chicos. 5G. Son 5 goles lo que va a hacer hoy la selección. Muy El bien. optimista del gol se llama José Luis Bucaray. Le mandamos El un Buca. saludo. Ah, qué grande, un beso grande al Buca. Hincha de Boca el Se coso. boca, sí. Juega Argentina y es el último partido de Di María en nuestro país con la selección. Ay, no. Están así, el último partido de Porque Argentina después no vuelve a jugar hasta septiembre del año que viene. Hoy Sí. estaban publicando. Y ya no va a ser en nuestro país. el- Después el- viene la Copa América, después se retira. Él anunció que se selección. retira de la selección, claro. Así que en nuestro país es hoy. Ah. Y tienen un homenaje previsto para él, obviamente, ¿no? Y no juega de titular. Juega de titular Nicolás González. Ah, claro. En algún momento va a jugarse. Ajá. Nico González que anda viendo. Mm. Lindo, lindo. Muy Y bien. será el reemplazo cuando no esté Y sí, Di María. creo que esa es la idea. En la cancha de Boca, ese va a Cancha ser de el Boca. primer homenaje. Exacto. Qué grande, qué Y la buena grande. hija es un homenaje. Qué emocionante va a ser, ¿no? Y Qué emocionante, porque es un chico que sufrió mucho, que tuvo muchas carencias Sí. de pequeño, pero muchas en serio. ¿Ah, sí? sí, sigue Sí, con toda su muchas, historia de en vida y serio, es ¿eh? tremenda. Sí, sí. Su historia de vida, escuchame, Trabajaba, el papá trabajaba en una carbonera. exactamente, y Rosario. pasó hambre. Ujú. Pasó hambre en serio, ¿sabe lo que es que te suene la panza Ujú. de hambre? De hecho, peligró su carrera por su complexión, su contextura física, Claro, porque muy es un flaquito, jugador ¿no? muy flaco y además eso mismo, digamos, se evidenció a lo largo de su carrera Claro. con muchas lesiones que tuvo, pero no Claro, tuvo un claro. desarrollo muscular en base a Exactamente. la alimentación que tuvo de niño Claro. suficiente, ¿no? Para el alto rendimiento que le exigió. Después, bueno, Obviamente, todas esas carencias alimenticias a lo largo de Claro. su vida deportiva, Afectan, claro. claro, exactamente, tuvieron un impacto.
pero qué ejemplo de superación y también Sí. de humildad, Sí, y ¿no? además no solo por eso, porque después de sobreponerte a esa vida dura que, digamos, con la carrera de futbolista ya en marcha, esa situación se subsanó, Sí, aparecen otros problemas, que es exacto. la frustración permanente en la Totalmente. selección, A eso la que, carga sí, de todos que poníamos sobre Di María, que se ujú. lesionaba, que no andaba, que no podía ser, Que hasta que totalmente lo... cuestionado Sí, fue. sí, sí, hay que asumirlo que en algún momento ya No lo nos queríamos, molestaba, nadie lo sí. quería. Y de hecho, yo recuerdo el momento en el que Miguel Granado le hace una entrevista en Playroom, su programa de ESPN, Sí, y él como que insta a Scaloni a que lo llame, como diciendo, no, no me llamó, no sé qué pasó, que no me están llamando, y ahí ujú. Scaloni después lo llama, hablan por privado, le dice, yo te tengo en cuenta, teneme paciencia, ahora estás en el PSG que anda más o menos, que no estás teniendo tu mejor momento, pero te voy a llamar. Y bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Que ahora hay 2 películas por estrenarse a propósito del Mundial. Mira vos, ¿Qué? 35 años tiene Di María. ¿No? O sea, no es ningún pibe, nació el 14 de febrero del 88. Entonces hoy, bueno, este dato que nos agregaba Fer, ¿no? El último partido con la selección en Argentina será hoy. Yo la verdad que lo tomo con un enorme ejemplo de resiliencia por lo que fue su vida familiar, por su infancia durísima, por las carencias reales. Pasó hambre, pasó frío, sabe lo que es laburar y que pagar la olla, tener para el diario apenas, comer una vez por día, lo sabe perfectamente él, su familia. Y después, como bien decía Juli, cuando eso se pudo ir subsanando, esa cuestión económica, eh, también tuvo que sufrir y de qué manera lo padeció cuando las cosas futbolísticamente no salían y no era aceptado. Y fue un resiliente como él, como Messi, como tantos otros de ese grupo y algunos que quedaron en el camino por una cuestión de edad y tal vez que el físico no le respondió, como a Messi, como a Di María, que fueron y son privilegiados, tantos chicos que quedaron en el camino que merecieron, digamos, tal vez otro reconocimiento, tener o la oportunidad de levantar algún triunfo, alguna copa, pero Di María es un chico que particularmente me toca ahí en esa fibra, ¿no? Eso se llama igual también la que tenemos muchos de los argentinos a nivel deportivo, memoria cortoplacista, ¿no? Sí, Nos olvidamos de lo que ha sido el derrotero el trayecto de muchos de estos jugadores, ya sea en el fútbol específico en la selección, que hay más ejemplos, pero en otras cuestiones deportivas también muchas veces nos olvidamos de los por qué y de los por qué a veces de lo que nos damos el tupé de tildar como fracaso. sí. Y muchas veces desconocemos desde los orígenes Claro. de ese esfuerzo que se ha hecho y de esas condiciones, dando ventaja, porque muchas veces los deportistas argentinos de alto rendimiento, en cualquier sea la disciplina, ¿no? Sí. Dan ventajas ante pares europeos, por ejemplo, mejor, de chicos mejor alimentados, Sí, políticas deportivas, políticas ponele. Claro. deportivas. Ujú. Por eso a veces, y con toda razón, la crítica que es injustificada, la crítica que reciben nuestros deportistas argentinos, en cualquier sea la disciplina Sí. que se desempeñan, porque nunca ha estado presente el Estado, y ellos han ido como han podido, parchando y llevando como divisa su bandera, demostrando que representan el país con El todo. caso de Brian Toledo, ¿te acordás? El caso de Ahora hay Brian otro Toledo. chico que hace salto, después le voy a pasar el video, se los voy a compartir en Instagram porque no podía creer. Un chico que compitió en el Panamericano, me parece. Ujú. Salto en alto es el que saltan de espalda, digamos. Sí, Y muestra todo su proceso desde que él entrenaba en el patio de su casa, ponía cubiertas y colchones del otro lado, una valla Qué locura. improvisada, hasta ahora que compite olímpicamente, una locura, después se lo voy a compartir. Y esto que decís vos, Nica, también extrapolarlo o traerlo a la cotidianidad y al día a día, porque vivimos en una sociedad también de que buscamos el premio inmediato a todo.
Si no hay premio inmediato no tiene sentido, estamos perdiendo el tiempo a otra cosa. Y la realidad es que muchas cuestiones para llegar a ser exitosa necesitan un proceso, y ese proceso está lleno de sube y baja, de fracasos en el medio, y ahí el triunfo, y lo traigo a esto, por ejemplo, a nuestra empresa, a la cooperativa. El éxito, el mérito reside en la persistencia, en la convicción de que uno entiende que este es su camino y que habrá de atravesar un montón de tempestades y de climas favorables hasta llegar al lugar en que uno quiere, pero que los trayectos son así, porque también entiendo que en eso hay algo de la hipersensibilidad que tiene, que ahora viste que se le llama generación de cristal, que no se está acostumbrado al fracaso, porque no se lo plantea como algo que pueda llegar a suceder. Entonces, todos queremos vivir una vida de Instagram, de TikTok, y no es así la vida. La realidad es que tiene un montón de sube y bajas, y está bueno sacar de Di María, de Messi, de toda esa gente, ese ejemplo para el común de nosotros, que primero tenés que tratar de encontrar un objetivo o algo que hacer en la vida, y después estar dispuesto a pasar de todo para poder llegar al lugar que pretendés. Exacto. Qué tema. Es un Qué tema. tema. Se tenía que decir y se dijo. Sí, se se dijo. tenía que decir y se dijo. ¿Qué Y estaba te queda diciendo? bien tu cargo así de brigadier. ¿Viste? No, vos dijiste alférez. Alférez, bueno. Alférez le Dígame mandaba. su comandante, por favor. Le cambia el cargo. El ¿viste? subcomandante Marcos, algo parecido, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, me encantaría. Pero me falta el pasamontaña, como Claro. para Ah, sacarme la claro, identidad. tenés razón. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Brian, si es que estuviera escuchando. Ayer me dejó, cuando me No levanté, creo me que dejó esté hoy a la mañana tenía todas las indicaciones pertinentes de cuál era cada micrófono, las Grande. cortinas, Te etcétera. dejó un tutorial. Sí. Y sí, hijo, te dice. Me dejó también. ¿Qué le hicieron? ¿Vieron a dos voces ayer? Ay, No. ¿podés creer que Vimos después. Lo enganchamos tarde, TN, que estaban hablando Lo de la perdí. presencia de los dos candidatos a presidente en el programa a dos voces, ¿verdad? ¿A Sí, eso referís? lo hicieron salir del estudio a Alfano y a Bonelli. Tuvieron que ir a ver a Milei primero y después lo fueron a ver a Ajá. Massa. ¿Fueron en vivo las notas? En vivo, sí. ¿Vivos? En vivo. No sé si Milei era en el hotel donde él Sí, estaba en el residiendo, hotel. Sí. Sí, en el Libertador, y después Exacto. la de Massa fue en el Ministerio de Economía. Sí. Ajá. Ujú. Interesante. Milei bastante más aplacado, ¿no? Que lo que venimos acostumbrados a ver de él, ¿no? Y presumiendo lo que pasó semanas anteriores, uno dice, este tipo llega al balotaje explotado, y bueno, no, estaba un poco más tranquilo. Ujú. Hoy creo que está en Córdoba, hoy creo que cierra en Sí, Cierra Córdoba en en Córdoba, Córdoba. Sí. su campaña. Ujú. Recordemos que mañana hay veda. Y Massa, la realidad es que me parece que se ratifica que hay un candidato y alguien que está ahí de contraparte, ¿no? De contendiente, Ujú. que tiene todas las chances también, ¿no? Porque se habla de una tremendísima paridad, Ujú. pero bueno, me parece que en términos reales de conocimiento de lo que sucede, y hay alguien que me parece, o me da la sensación de que es Sergio Massa, que tiene un conocimiento más acabado de lo que sucede a nivel país. Después que tenga las soluciones es otra cuestión, ¿no? Pero Bonelli lo chicaneó varias veces y medio que ya en un momento se calentó y le dijo, no estábamos para chicanar acá. Hablemos de cuestiones reales. Y después en un momento lo llevó a decir a Bonelli, bueno, esta es mi opinión, le dijo, como diciendo, no te estoy haciendo una pregunta, estoy opinando al respecto, pero tiró algunos números que a mí me parecieron interesantes respecto de, porque le dicen, usted es el culpable de la inflación, ¿cómo me pretende solucionar? Dijo él que pretende o que proyecta que la inflación el año que viene sea la mitad. Ujú. Es decir, estamos en 140 y pico, de 70, ponele.
que bueno, justamente los indicadores son superavitarios o que las proyecciones son superavitarias, y dijo que, por ejemplo, a mí me llamó la atención esto y que fue bastante gráfico, que la sequía, que es lo que él atribuye como el principal mal de este año, hizo que 190.000 camiones no se movieran en el ámbito rural, que el Estado tuviera que asistir a 7 provincias y a los productores de esas 7 provincias por emergencia agropecuaria, que hubo 131.000 productores de primera línea, digamos, que son los que le venden en muchos casos a los grandes pools empresarios, que no tuvieron actividad económica y que el Estado tuvo que salir a bancarlos. Fueron 720 barcos que no salieron, que no transitaron por la hidrovía justamente con esos commodities. Y vaya uno a saber, ¿no? Si son 720 barcos, 190.000 camiones, efectivamente, pero en ese tipo de datos es que yo encuentro como una explicación un poco más lógica a lo que sucede y veo un entendidimiento de las cosas un poco más acabado, claramente. Está bien. Pero Milei me parece que cumplió con el objetivo de también poder mostrarse más centrado, ¿no? Que Claro. es como el principal factor que hoy lo aleja de lo presidenciable, por decirlo de alguna manera. De todos modos, no sé cómo eso puede influir en el electorado, ¿no? Pero claramente es un Milei distinto, diferente al Milei que se llevó todo ese caudal de votos en las PASO. Sí. No sé si al electorado que en su momento se sintió seducido por ese que quería romper, digamos, por ese hombre que quería romper todos los esquemas, hoy siente la misma empatía o identificación con esta versión moderada, más parecida a un candidato de casta. Sí, bueno, el gatito mimoso de Bregman se Sí, confirma, lo ¿no? definió, fue como un presagio. Sí, de hecho, bueno, ayer habló y dijo que coincide con Bullrich y con Milei en el 90% de las cosas, salvo la dolarización. Bueno, algo que refutó Massa una vez más y citó a Bullrich, de hecho, dijo, Ujú. ¿cuántos países en el mundo no tienen banco central? 3. ¿Cuántos países en el mundo dolarizaron? 3. De los que dolarizaron, 2 de esos 3 tienen banco central, Sí, que son Ecuador y El Salvador, por ejemplo. sí, Refutándolo, diciendo, y además dice que es otro dato interesante, que ahí le habló como al empresariado argentino, dijo, si vos no tenés banco central o no tenés preponderancia o determinación sobre tu moneda, no tenés crédito. Y preguntarle a algún empresario, pyme o más grande, si necesita el crédito. Porque si Obviamente. vos tenés dólar, la tasa de interés la fija el Banco Central estadounidense, no vos. Entonces cargó nuevamente contra... Y Massa no lo mencionaba a Milei, decía el otro candidato, hasta que en un momento, media hora duró la entrevista de cada uno, dijo Milei tal cosa, pero no lo nombraba. No lo he Bien. nombrado. Hay una nota de los últimos días del diario Perfil que hace referencia a quién ganará las encuestas, a quién ganará las elecciones según las distintas encuestas. Mirá. Balotaje 2023, Está más dividido que... Milei o Massa, sí. Y así es, aparte, así es. faltos de credibilidad los encuestadores. Sí. Además, Según Atlas Intel se impone Milei. La consultora brasileña había mostrado que Massa iba a ser el ganador de las elecciones generales del 22 de Sí. octubre. Y Atento. que Milei había dicho también esta consultora que Milei iba a ser el más votado en la PASO. Ujú. Pero en su última medición, a 9 días del balotaje, cambió el escenario y da como ganador al libertario. En esa última medición realizada entre el 5 y el 11 de noviembre, los números indicaban que en segunda vuelta Javier Milei obtendría un 48,6 frente a un 44,6, que votaría al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Para ese entonces la diferencia entre ambos sería en ese caso de 4 puntos porcentuales, un 0,2% mayor al análisis de la encuesta dada a conocer hace 7 días. En esta medición los votos en blanco suman un 2,8, los indecisos un 2,3 y un 1,6 corresponde a votos nulos. Si se contabilizan solo los votos válidos, la proyección de votos indica que el economista libertario
alcanzaría el 52,1, mientras que el ex intendente de Tigre se ubicaría en un 47,9. Y reitero esto, ellos habían dicho, esta consultora Atlas Intel, que en las generales ganaba Massa. La Universidad de San Andrés, para ellos gana Milei. Otro de los estudios que dio ganador a Milei fue entre el 3 y el 8 de noviembre. La encuesta de satisfacción política y opinión pública concluyó que Milei obtendría un cómodo triunfo de un 37% sobre un 31%, aunque un 23% aún no había definido su voto. Hablamos de los primeros días del mes de noviembre. Para CELAC, con Massa arriba, en el caso del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, realizado entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, cubrió 2005 casos en todo el país. Según la muestra obtenida, hay una intención de voto de un 46,7% para Sergio Massa y un 45,3% para Javier Milei. Finito. Muy, muy finito. Está dentro del margen de error que tiene cualquier encuestador. Claro. Como dato no menor, desde CELAC indicaron que un 8% de votantes se mantuvo sin definir su postura, o sea, van por el blanco o por el nulo, por lo que el resultado todavía está abierto con estos porcentajes. Eso, qué lectura rara, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, pero ese 8% de votantes, ¿cómo dice? Se mantuvo sin definir su sin postura. definir, sí, O sea, si vos, si no tenés postura definida, no sabés qué vas a hacer. Si vos decís voto blanco o voto nulo, es una decisión. Sí, es cierto. El voto es indefinido es cuando decís no sabe, no contesta. Ahora, cuando decís voy a votar en blanco o voy a anular el voto, estás decidiendo Claro. no optar por ninguno de los dos candidatos. Son cosas distintas. Tal cual. Y sobre todo en un balotaje. Para CB Consultora gana Milei. Casi 5 puntos por encima de Massa aparece la intención de voto a Milei en un estudio realizado por CB Consultora. Este estudio fue entre el 2 y el 4 de noviembre pasado. El libertario alcanzaría un 50,1% y el candidato de Unión por la Patria un 45,3%. Para Circuitos gana Massa. En el caso de la consultora Circuitos, anticipó un triunfo de Sergio Massa por un 44,2%, Sí, por sobre un 42,1% de Milei. ahí. Al igual que la mayoría de las tendencias, señaló que el 13,7% de los encuestados no definieron su voto o señalaron que no piensan votar a ninguno Claro. de los dos. Claro, Lo que perfecto. hace la salvedad. claro, exactamente. Definieron una cosa o la otra. Claro. El estudio fue terminado 9 días antes del balotaje. Aunque el eslogan de la Cámara Nacional Electoral es Argentina vota, las encuestas por el momento dicen que Argentina duda. Giacobbe con Milei arriba. Entre los últimos estudios disponibles se encuentra de la consultora de Jorge Giacobbe. El analista midió la intención de voto de cara a la segunda vuelta entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre. Sí. Y pronosticó un 5,5% de indecisos. De acuerdo a ese estudio, Milei ganaría con un 53,1% de los votos, mientras que Massa terminaría con un 46,9%. Un punto interesante de este sondeo es que tiene una cuenta, que tiene en cuenta el factor emocional del votante, en especial en ese tercio de la población que votó a Juntos por el Cambio y que desde que quedó huérfano el pasado 22 de octubre, al quedar fuera del balotaje, atravesó un shock entre el pacto Macri-Milei y la ruptura interna del espacio. Sí. Para analogías, la primera medición es favorable a Massa.
Apenas terminó la elección general del 22 de octubre, con un Massa airoso post-triunfo, la consultora hizo una medición que lo dio como ganador por amplia diferencia al candidato oficialista. Este estudio fue realizado entre el 23 y el 25 de octubre. Ya es medio viejo. Claro, sí, fue la semana donde Massa salió. Inercia, digamos, airosa. Claro, Exactamente. Recordemos que, Bueno, en esa ocasión Massa aparecía con un 42,4% de intención de votos con favorito de cara al balotaje. Por su parte, Milei tenía un 34,3%. Para analogía, y con esto termino, el porcentaje de votos en blanco o indefinido era alto. Un 5,8% en el primer caso y un 17,5% en el segundo de los casos. O sea, Juli. en blanco o indefinido. Digo que hay que recordar que el margen para cada uno era 13%, necesita Massa más o menos sumar respecto de lo que fue la general, y 20 Milei, de los cuales habrá que ver cuánto del 23% de Bullrich Claro. se le traslada a Milei. Con un Macri jugando fuertísimo. Sí, en realidad no sé qué tanto. Ayer lo vi y está más preocupado por sacar a Riquelme de Boca que por el país. El país está como falto de realidad. Como conclusión a estas distintas tendencias, encuestas, resultados de encuestas, creo que las que le dan ganador a Massa es por una diferencia mínima que se puede modificar con el índice alto que tenemos de aún que van por el blanco o por los indecisos o por el nulo también. En el caso de los que dan ganador a Milei, la diferencia es un poco más grande. Bueno, yo te diría que guardes esa, le pongas el marcador, que guardes esa y la analizamos si les parece el lunes. ¿Puedo agregar una? Dale. La de Nuevo Día. Nosotros tenemos una, pero en Instagram. Sí. Hay que reducirlo a Santa Está Cruz, Instagram, lectores de Nuevo Día. Y Santa Exacto. Cruz está muy interesante porque tenés jugando, obviamente, al oficialismo en gobierno, jugando fuertemente para Massa, y tenés al radicalismo jugando fuerte para Milei. El radicalismo, disidentes o no, están jugando para Milei, o sea, lo hemos escuchado, ¿no? De hecho, ayer el propio vicegobernador electo dijo que va a votar a Milei. Sí. Nosotros publicamos esta encuesta que va a estar, que las historias quedan 24 horas en Instagram, así que estará sus 24 horas respectivas. La publicamos hace 2 horas, a las 7 de la mañana, 7:30 por ahí. El resultado hasta ahora es a favor de Milei. El 58% de los que votaron a Milei, Bien. el 42% a Massa, en 2 horas de encuesta. Vamos bueno. a ver cómo transcurre a lo largo del día. Por ahora la gente que sigue a Nuevo Día en Instagram, Bueno, que participó en un 60% casi, votó a Milei. esas son las dos opciones que plantea. Claro, el balotaje, Massa o Milei. Está Y blanco no. pero blanco No, le vamos a elegir uno de los dos. Uno de los dos. No te damos Que no elección. participa. Que no, Yo me sigo preguntando cuáles son los argumentos que convocan a votar a Milei después de las últimas horas, ¿no? También, de donde Victoria Villarruel dice que un lugar que es patrimonio histórico de la humanidad, que fue un centro clandestino de detención, quiere que sea un parquecito, una plaza para todos los argentinos, donde se reivindicó abiertamente la dictadura, y a pesar de ello hay gente que dice, porque es anti, el voto es anti sí, hoy, claro, No, pero pero es no anti todo, Milei o no. anti kirchnerismo, ¿Sabes que no creo que sea todo el voto hacia Milei anti? ¿Sí? No creo que esté tan dividido así la grieta. Lo que creo es que sí hay un componente de ese voto anti que es muy macrista, muy que viene muy de ese lado, pero también hay un voto de un hastío, por no usar otra palabra un poco peor o más fuerte, hacia la clase política en general. Están hartos y están totalmente defraudados y descreídos. Creo que ese caudal es mucho más grande y más importante que el anti.
Es mi percepción. De hecho, Milei, tanto en las PASO como en las generales de octubre, obtuvo un 30% de los votos, que creo que no es anti, sino es pro Milei. Ahora puede darse un poco lo que decía ayer Fabián Leguizamón, que es lo que expresan muchos de los que fueron por Bullrich y ahora quedaron huérfanos, como decía esta nota. Nosotros venimos trabajando desde hace años para erradicar al kirchnerismo, entonces seguimos en ese sentido. A ver, porque tenemos convicciones, no vamos a votar a Massa. Ese sí es un voto anti-K, si se quiere. Pero por eso, ¿en qué punto, qué propuesta de Milei convence a alguien y dice, yo lo voto por esta propuesta? Porque, a ver, con el devenir de los discursos, de las opiniones, firmaron una carta más de 100 economistas de todo el mundo diciendo esto es inviable. O sea, dolarización descartada. ¿Qué es lo que convoca a la gente? Porque entiendo lo que dice Cari y todavía me sigue pareciendo anti. Ese 30%, ese núcleo duro de Milei, no escucho que sea... que esté convencido de que alguna propuesta va a terminar con la casta. ¿Con qué casta va a terminar? Si él ya forma parte, se abrazó con Macri, con Bullrich, que no hay más casta, o sí, es parte de toda esa casta. Entonces, ¿qué es lo que quieren terminar con una casta? Júntense un grupo de vecinos y empiece a conformar algo que sea por fuera de las estructuras. No, alguien que propone algo que no se practicó en ninguna parte del mundo y que nos va a hacer mucho daño. Tal vez eso Claro, que pero no se practicó en ninguna parte del mundo es lo que seduce a algunos. Claro, pero eso fue lo que hizo Milei, formó un partido político. Eso que está diciendo vos es lo que hizo Milei hace un par de años atrás. Obvio, lo tiene que hacer porque no O sea, puede esto es lo que hizo Milei. de un zapallo. De todos modos, es válido, por supuesto. Ayer dijo... Coincidís o no con la ideología de Milei, pero bueno, hay mucha gente que no quiere más hegemonía kirchnerista y se entiende que si gana Massa, el kirchnerismo sigue latente, sigue gobernando y quieren terminar con esa hegemonía. Y lo ven en la figura además de Milei como para cortarlo. Ayer dijo él que pretende que el ajuste no lo va a pagar la gente, que pretende que ese ajuste venga de la clase política. Pero él prometió un ajuste de 15 puntos, que ayer lo bajó a 5 del PBI, y la realidad es que contrastando los números de lo que representa el gasto en materia de políticos en el país, no se llega a ese porcentaje. Claramente no. Entonces, verdaderamente me desconcierta en algún punto la situación. Bueno, dale, vamos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos al aire todos los días aquí de lunes a viernes en La Otra Gestión. Gracias a Sandín Hermanos, SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Gracias a Titan, un hostel único en el Calafate, tiene una vista privilegiada del lago argentino y es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Y también hoy es un lugar ideal para ver el partido de Argentina. Argentina-Uruguay a partir de las 9 de la noche. Hay una propuesta interesante para ver el partido en pantalla gigante. Comerte también una hamburguesita a la parrilla acompañada por una pinta. Y toda esa propuesta te sale 5.000 pesos. Así que ténganlo en cuenta. Titán, un hostel único en el Calafate. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y si no, la otra alternativa es las cabañas del Titán, que están equipadas para 5 personas y un ambiente mucho más familiar. Por el patio que tienen, con asadores, con parrillas, por los juegos infantiles, por el parque, el estacionamiento y demás. Llama al 2966-746219. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. Llama al 2966-219109.
Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112 y servicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Y también IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte, sustancias alimenticias, entre otras labores. Llama al 2966-219109, el teléfono de IB Servicios. Y para simplificar todos tus trámites, todo lo que tengas que hacer por internet, llegó al barrio San Benito, allí a calle 13 y 32, en diagonal a la comisaría séptima, Servipago, que también tiene anexo kiosco y librería, para hacer todo tipo de trámites. Por ejemplo, trámites en ANSES, en AFIP, en ASIP, consultas de Veraz, comprar un pasaje o simplemente realizar un currículum, pedir una licencia. También los chicos ahí están dispuestos a asesorarte, tanto Carmen como Dani. Pagar una factura, realizar una impresión allí en barrio San Benito, calle 13 y 32, Servipago. Gracias por acompañarnos todos los días a nuestros auspiciantes. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan todos los días y gracias a ustedes que están ahí acompañándonos, también participando con sus mensajes. Gracias a todos, gracias a Anita, gracias a Corina, gracias a María, gracias a Pedro. Pedro nos decía desde allá, desde zona Perito, acá por la tele están pasando el programa de ayer, nos decía. Bueno, no sé qué puede haber pasado. Gracias a Enrique, gracias a Juan, gracias a Leti, gracias Tony, que dice: buen día gente, coincido con Cari, la sociedad está harta de tantos años de corrupción, por eso la gente va a votar a Milei. Bueno, gracias por ese mensaje. Y también nos escribía Cacho, dice: coincido que está distribuido el voto, pero solo el voto de Milei, dice, es del 30%, y ahí tenés anticasta, antiperonistas y gente que quiere algo diferente, pero los votos que necesita Milei para ganar es netamente antiperonista. Coincido un poco con lo que vos decías. Y en ese punto es que la elección se va a resolver fundamentalmente entre el voto antiperonista que quedó del Bullrich y unos pocos que quieran algo distinto. Bueno, ahí están las diferentes opiniones. Bien, y es el último día en el que se puede opinar y dar información, ¿no? Que se puede hacer proselitismo a través de los medios de comunicación. Masa. Hasta las 8 de la mañana. Ayer le contaba a los chicos lo del fenómeno del endorsement, que estuve indagando en eso, no sé si saben lo que es. Que los medios, ante situaciones como bastante radicales, como lo fue Trump en Estados Unidos, toman una postura y la manifiestan. Dicen: bueno, muchachos, nosotros como medio, lo hace New York Times, lo hace grandes medios, bueno, lo hizo Noticias, que yo el otro día lo referenciaba, y Perfil, Sí. Fontevecchia hizo Sí. una editorial que se llama No votes a Milei directamente. Y cómo justamente este tipo de situaciones tan radicales por momentos, y que se han dado en Brasil, en Estados Unidos, bueno, en Gran Bretaña también, los medios dicen: bueno, nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad ante nuestros lectores, ante nuestros consumidores, y tenemos que manifestarnos en este sentido, y decimos: che, voten o no voten a tal. Y pasó en el caso de Trump en Estados Unidos, fue llamativo porque pasó en muchos medios tradicionales, y sin embargo no tuvo efecto, porque después Trump ganó. Claro. Con Sí, todo sí, lo que sí, ello sí. significó, ¿no? Porque hay cuestiones muy similares a lo que va a pasar el domingo, y hay que estar atentos, porque
en Estados Unidos invadieron el Capitolio, o sea, en Estados Unidos, que son los reyes de la seguridad, en Brasil invadieron el Plan Alto, dos casos que llevaron a la justicia a Bolsonaro y a Trump, y acá pretendieron dispararle a Cristina Fernández de Kirchner, que no salió de pedo. Entonces, también hay que alertar sobre esas situaciones y esos peligros, porque hay discursos que, más allá de que se quiera un cambio, etcétera, 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 no existen soluciones mágicas y lo sabemos. No, claro que no. Entonces, hay que por ahí reflexionar un poco, me parece. Hablando de reflexionar, una situación con quema de cubiertas se está dando frente al Palacio Municipal ahora, pero no está vinculada a lo que es gremial, sino que es a un reclamo por una respuesta o el encubrimiento, entre comillas decimos, que habría por parte de la Secretaría de Niñez sobre un caso de abuso. Por eso se está dando una quema de cubierta. No es la metodología, ¿no? A mí específicamente no me gusta la quema de cubierta porque después nadie se hace responsable del daño sobre el asfalto o el daño sobre el hollín que generan en el resto de los locales. Igual hay que tener en cuenta que si es una situación real de abuso sexual, hay que entender las situaciones. En este caso sería una mujer que denuncia a niñez del municipio por ocultar un abuso contra una menor de 13 años. O sea, si la menor es su hija o es su sobrina, quieren para la mujer para ir a pedir justicia como sea. Claro, ¿no? claro. Sí, pero la metodología, volvemos a repetir, se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho de la metodología. Entiendo, pero a veces no lo que sea tu hija te no, claro. No la justifico, Nica, pero si vos querés más que una cubierta, querés visibilizarla y querés que te den pelota, mínimo voy y prendo una cubierta ahí enfrente, en una situación como esta. Después, bueno, tendrá que investigarse, obviamente que se tendrá que investigar si es así, no sé, eso ya no se excede, pero en principio si vos querés llamar la atención y visibilizar un reclamo, y bueno, te guste o no te guste. Se supone que igual llegaste ahí porque no le habrán dado respuesta en claro, que habrá agotado, seguramente habrá tenido otras vías, seguramente. No, sí, es incómodo, por supuesto. Incómodo. Es muy incómodo para todos, pero... Porque... Si no te dieron bola... Se hizo una costumbre, lamentablemente. Cualquiera viene y te prende cubiertas y... Sí, hay otros que no. Por ejemplo, fíjate, en las movidas sindicales de este año no hemos tenido. Por eso. Salvo días pasados cuando se cortó la ruta 3, allá en la zona del aeropuerto. Se había prohibido. Está prohibida, claro. Está prohibida. Y está penado. De hecho, pasen por el ingreso o el frente del Ministerio de Salud. Está deformada la calzada de la autovía justamente por el resto de las cubiertas. Por eso, pero este año creo que ya no se ha visto esa metodología de protesta. Poco y nada. Se ha visto, por ejemplo, más en las afueras, por eso no, acá en el centro no se lo ha visto, pero por ejemplo los reclamos de Citibus han sido con esas características, los reclamos en la zona de Chimenaique, donde también la rotonda que está previo a llegar al puesto de policía está absolutamente deteriorada y deformada por la cantidad. Se han utilizado y se siguen utilizando este tipo de reclamos, lo que pasa que tal vez no en el centro, y como la mayoría está aquí en este radio, no ve lo que sucede, pero hay que, bueno, si uno sale un poco, como hacemos los mobileros, sí lo ves. Lo que pasa es que ¿Me estás diciendo algo? ¿Me estás queriendo decir algo? No, me refiero que hay otros lugares donde sí se ha utilizado esa modalidad, incluso en autovía, camino a Hueray, que sí se ha usado esa modalidad. Lo que pasa que, bueno, tal vez como no está acá en el centro, no se ve. Y bueno, también no hubo reclamos de hace un par de años de SOEM, porque SOEM sí tenía esta metodología de quemar. Sí, completamente. Entonces, como no hay reclamo de SOEM, no hay quema de cubierta, porque no hay reclamo de SOEM. De todas formas, me parece que más allá de cubiertas sí, cubiertas no, el trasfondo de la situación es lo que hay que preguntarse y tratar de dilucidar, ¿no? Sí, exactamente. No nos quedemos en el árbol, hay un trasfondo y un reclamo mucho más complicado. Sí, totalmente. Por eso aclaré antes de nada que acá una situación, porque por ahí se dio a suspicacias
el no llamado a paritaria Mm, o la suspensión de la paritaria o no tiene traslado. que ver Claro, nada que absolutamente ver. con ese tema. Claro. Bueno, hoy a las 11:30 de la mañana hay una convocatoria en Kirchner y San Martín, una convocatoria que tiene al menos el flyer, el sello de la UTN, de la Facultad Regional Santa Cruz, de la UMPA y del CIN, que el CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional. Todas las universidades públicas del país en simultáneo en defensa de la educación pública argentina. La educación no se vende, se defiende, todos juntos, jueves 16 de noviembre, 11:30 horas, Kirchner y San Martín. La convocatoria de todas las facultades, universidades públicas de la República Argentina, que va a tener su correlato, al menos aquí en pleno centro de Río Gallegos. Bien, chicos, nos despedimos. ¿Qué tenemos hoy? Te adelantamos, Te Fer. adelantamos para la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Vamos a estar hablando con Griselda Fábregat, Ujú. integrante del triunvirato que fue Sí. electo en la CGT Zona Norte de Santa Cruz. Sí. Vamos a hablar con Nicolás Pereira, secretario general de OSAC Río Gallegos, Bien. por el paro de hoy y las resoluciones del Congreso y el Ujú. conflicto docente en sí, básicamente. Claro. Y vamos a hablar también con el abogado Ricardo Julián, que es representante de la familia de Pablo César Cabello. Fue el hombre que murió después de haber sido impactado por Cristóbal Riestra, Ujú. corredor de autos, Sí. a quien finalmente la pena, o para quien finalmente la pena fue de 3 años de suspenso, con lo cual Ujú. queda en libertad, y la prohibición de conducir durante 10 años. 10 años. Muy ¿Cómo, leve. cómo cambian las Como- las leyes en cuanto a accidentes o incidentes viales de un país al otro, ¿no? 3 años en suspenso, ¿no? Ujú. En Chile, una persona, un joven que manejaba bajo efectos de la droga, atropelló, subió a la vereda y atropelló a un turista español. Ujú. Le habían pedido 15 años y se la rebajaron a 8 años de prisión efectiva e inhabilitación de por vida De por vida. de por vida para Ujú. conducir. Y 8 años de cárcel. Y 8 años. Sí, por supuesto que tiene gusto a poco, pero bueno, este fue un juicio abreviado, Ujú. ¿verdad? El otro igual, porque fue el caso fue de Año Nuevo, antes de Año Nuevo. El último. Recordemos ¿Qué que pasó? Cristóbal Riestra iba conduciendo a exceso de velocidad y en Ujú. estado De ebriedad. de ebriedad, Sí, Ujú. ¿no? Exactamente. Y mató a una persona que, un taxista era, ¿no? Que iba, Remisero. un remisero. remisero, Sí, remisero, sí, sí. remisero. Sí, lo mismo. Sí. Bien, no vaya, estuvo preso en su momento, ¿no? De Y- hecho lo detuvieron en ese momento, en el momento del accidente, pero ahora no va preso, por supuesto. 3 No años- vuelve no vuelve, a la 3 cárcel, años de se prisión. considera que ya cumplió y bueno, y además la prisión es en suspenso. Uno piensa que cuál es el valor también de la vida, ¿no? Ujú. Un hombre murió, alguien lo mató, está bien, seguramente no tuvo la intención de hacerlo, no tuvo esa intención, pero lo hizo. Pero como tantos otros casos que no hay intención de matar a Claro. alguien, pero y sin embargo el fallo es mucho más severo que este. Ujú. Entiendo que hubo un acuerdo económico entre las partes, entre las familias. Seguramente. Así que bueno, quedamos Es de lo atentos que a se esta habla. nota con el doctor Ricardo Julián, Ujú. que es el representante de la familia de Pablo César Cabello, por el juicio, por la sentencia en realidad, por el fallo a Cristóbal Riestra. Les voy a dejar, chicos, nos envían una copia del boletín oficial donde figura, esto nos dice el presidente del Centro Veterano de Guerra de Malvinas, soldado José Honorio Ortega, Fernando Alturria, nos remite una copia del boletín oficial donde figura que la pensión honorífica para los veteranos de guerra, si es que esos veteranos fallecen, pasa a sus hijos, a su familia. Ajá, ¿eh? su esposa Antes o sus hijos. se cortaba esto, Ujú. digamos, ¿no? Una vez que fallecía, no lo recibían como pensión, digamos, Ujú. ¿no? Y esta situación ha cambiado
según ya está publicado en el boletín oficial. Es lo que nos cuenta Fernando Alturria. Lo último que quería decir es que ayer la diputada de Milei, de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, amenazó a una periodista de la TV pública, que es movilera, además, Laura Maiocchi. La conozco a Laura, ayer estuvimos hablando por esta situación que tuvo una enorme repercusión, porque esta diputada, que fue, bueno, es motivo de varias polémicas, estaba repartiendo boletas en la estación de Constitución. Se acercó Laura, que quiso hacerle una nota, y bueno, la diputada se mostró bastante agresiva y la amenazó. Le dijo: los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora, le dijo esta diputada a Laura Maiocchi, que es una mujer que hace muchos años trabaja, que es una especialista de trabajar en la calle, es una movilera con décadas de trayectoria. Y bueno, y le dijo algunas cosas más a Laura, como que va a cerrar la TV pública, que los medios públicos van a ser privatizados, así que onda, que se porte bien. Claro. Así que todo el repudio, no solamente a ese acto, sino a gente como esta diputada de La Libertad Avanza, que piensa que es así. Por ahí no es, seguramente por ahí. Es la misma que decía que los padres podrían tener la posibilidad de renunciar a los derechos de paternidad, Sí, ¿no? sí, sí, Y que el 17 de octubre falleció San Martín. Ah, está bien. Y que desentenderse de los hijos, así, ¿no? Por decisión propia. Bueno, nos vamos. Nos vamos, 10 sí. de la mañana, 11 minutos. Esta noche juega Argentina, 9 de la noche, así que lindo plan. Estamos 4 de 4, hemos ganado, ¿no? Puntaje perfecto, jugamos con Uruguay en la Bombonera, señores. Así es. Que tengan un lindo programa, chicos, interesantes los entrevistados. Nos quedamos escuchando Arriba el Día. Y quedamos escuchando a Sergio Valleguillo y los amigos para Nica, que no le Por gusta. favor, Chau, chau, hasta mañana, chau, chau. Pingazo. Rioja, niña que chaya, por la mañana mi corazón.